15 de noviembre de 2017. Poyang, Corea del Sur. A las 2:30 de la tarde, el suelo se retuerce. Las paredes se abren. Cae una universidad entera a pedazos. Más de 100 personas resultan heridas. Miles pierden su casa. Es el segundo terremoto más fuerte en la historia moderna del país. Al día siguiente, todo el mundo habla de la furia de la naturaleza, de la mala suerte, de las placas tectónicas. Pero había un detalle que casi nadie quería decir en voz alta. A pocos metros del epicentro, había una planta de energía, y esa planta llevaba meses inyectando agua a presión, a más de 4 kilómetros bajo tierra. 2 años después, un panel del propio gobierno coreano llegó a una conclusión que lo cambió todo. Ese terremoto no lo provocó la naturaleza, lo provocamos nosotros. Hoy vamos a hablar de los terremotos que no aparecen en los libros, los que tienen dueño, los que tienen una empresa, un pozo y una firma detrás. Para entender cómo un ser humano puede provocar un terremoto, primero hay que entender sobre qué caminas. La Tierra no es una bola sólida, es como una fruta. Hasta el centro hay unos 6.300 kilómetros, pero casi todo eso es manto ardiente y un núcleo de metal a miles de grados. Y sobre todo eso flota una cáscara ridículamente delgada, la corteza. Donde tú vives, donde están las ciudades, los océanos, las montañas, es una capa de apenas unas decenas de kilómetros, proporcionalmente más fina que la cáscara de una manzana. Esa cáscara está rota, partida en enormes placas que se empujan, se rozan y se traban entre sí. Y donde 2 bloques de roca se traban, se forma una falla. Imagina 2 manos apretadas una contra otra, empujando en direcciones opuestas durante siglos. La presión se acumula, y se acumula, y se acumula, hasta que un día resbalan de golpe. Ese tirón repentino, esa energía liberada de un solo golpe, es un terremoto. Aquí está la clave de toda esta historia. Una falla cargada de tensión es como un gatillo, un arma amartillada. La naturaleza tarda siglos, a veces milenios, en apretar ese gatillo. Pero ¿y si alguien encontrara la forma de apretarlo antes de tiempo? Resulta que sí existe esa forma. Y la descubrimos casi sin querer. El secreto está en el agua, en la roca profunda. Dentro de cada poro y cada grieta, hay líquido a presión. Los geólogos lo llaman presión de poro. Y esa presión tiene un efecto peligroso. Empuja hacia afuera las paredes de la falla y reduce la fricción que mantenía los 2 bloques trabados. Piénsalo así. Esos 2 bloques de roca llevaban miles de años agarrados con todas sus fuerzas, como 2 luchadores trabados que no ceden. La tensión para separarlos ya estaba ahí, enorme, esperando en silencio. Lo único que faltaba era algo que les soltara un poco el agarre. Y el agua a presión hace exactamente eso. Simplemente afloja el nudo lo suficiente para que la fuerza que ya existía haga todo el trabajo. Es como aflojar el freno de un coche parado en una pendiente. La roca ya estaba cargada de tensión tectónica. Solo le faltaba una excusa para deslizarse. Y esa excusa se la damos nosotros cuando bombeamos fluido al subsuelo. La industria hace esto de 3 maneras. La primera, y la más peligrosa, no es la que crees, no es el fracking, es la inyección de aguas residuales. Cada pozo de petróleo escupe, junto con el crudo, enormes cantidades de agua salada y tóxica. ¿Y qué hacen con ella? La devuelven a la tierra, bombeándola a presión en pozos profundos, durante años. Millones y millones de litros. La segunda es el fracking en sí, fracturar la roca inyectando líquido para liberar el gas atrapado. Y la tercera es la más simple de todas, vaciar el yacimiento, sacar tanto petróleo o gas que el suelo literalmente se hunde y se reacomoda. 3 formas distintas de tocar una falla dormida, y cuando la tocas, a veces despierta. Vamos a ver qué pasó cuando despertó. Oklahoma, Estados Unidos. Un estado tranquilo, plano, petrolero. Un lugar donde temblar
Era tan raro que casi nadie sabía que era un terremoto. Durante décadas, un sismo perceptible al año, quizás dos. Y entonces, alrededor de 2009, algo se rompió. Mira esta gráfica, porque lo dice todo. Durante años, Oklahoma era esa línea plana de abajo. California, la tierra de los terremotos, estaba muy por encima. Hasta que la línea de Oklahoma se dispara, explota, pasa de un puñado de sismos a más de 900 en un solo año. En cierto momento, un estado en mitad de las llanuras temblaba más que California entera. Todo el centro-oeste de Estados Unidos sintió el cambio, de unos 24 sismos moderados al año a casi 200. Y en 2016, el golpe más fuerte. Un terremoto de magnitud 5.8 sacudió el pueblo de Pawnee, el mayor de la historia de Oklahoma. La causa, los científicos del gobierno fueron claros, no fue la naturaleza, ni siquiera fue, sobre todo, el fracking. Fue el agua residual que la industria petrolera llevaba años inyectando bajo tierra. Habían estado, sin saberlo, apretando miles de gatillos a la vez. Y para que veas lo fácil que es despertar una falla sin siquiera saberlo, viaja a Youngstown, Ohio. Fin de año, 31 de diciembre de 2011. Una ciudad que en toda su historia jamás había temblado. Esa noche, el suelo se sacude con un terremoto de magnitud 4. La razón, un solo pozo, un pozo de inyección de aguas residuales que habían perforado sin saberlo justo encima de una falla antigua y dormida. Más de 100 temblores en cuestión de meses, y cuando por fin cerraron ese pozo, los temblores se detuvieron, como apagar un interruptor. Cruza el océano, Holanda, un país que parece incapaz de temblar. Bajo la provincia de Groningen está el campo de gas más grande de Europa. Durante más de medio siglo fue una fuente de riqueza. Sacaron gas y más gas, pero al vaciar el yacimiento, el suelo empezó a compactarse, a hundirse, y ese lento hundimiento fue reactivando fallas que llevaban dormidas una eternidad. Los temblores empezaron, no enormes, pero constantes, y justo debajo de las casas, en una región construida sin pensar jamás en un terremoto. El resultado, de las 300.000 viviendas de la provincia, unas 127.000 terminaron dañadas. Grietas en las paredes de la gente, casas marcadas, un pueblo entero que dejó de sentirse seguro en su propia cama. La presión social se volvió imposible, y en octubre de 2023, el gobierno holandés tomó una decisión histórica: cerrar el campo de gas más grande de Europa. Prefirieron renunciar a una fortuna antes que seguir provocando terremotos. Y aquí es donde esto deja de ser un accidente aislado y empieza a aparecer un patrón. Suiza, ciudad de Basilea. Un proyecto de energía geotérmica, considerado limpio y del futuro, empieza a inyectar agua a 5 kilómetros de profundidad. A los pocos días, la tierra responde con un sismo que agrieta edificios en plena ciudad. El proyecto se canceló para siempre. España. Frente a la costa de Castellón, el proyecto Castor, un gigantesco almacén de gas bajo el mar. Apenas empiezan a inyectar, se desata un enjambre de casi 1000 terremotos. El proyecto se abandonó, y los ciudadanos terminaron pagando la factura de miles de millones. Reino Unido. Una empresa hace fracking cerca de Blackpool. La tierra responde con temblores, uno tras otro, hasta que el gobierno británico se rinde y prohíbe el fracking en toda Inglaterra. Otros ni siquiera esperaron al desastre, decidieron poner reglas. En Canadá, en las zonas de fracking, funciona lo que llaman un semáforo sísmico. Si una operación provoca un temblor que supera cierta magnitud, la ley obliga a apagar el pozo de inmediato. Y han tenido que accionar ese freno más de una vez, con sismos de hasta magnitud 4,5. Y de vuelta a Poyang, en Corea, donde empezó esta historia. El mayor terremoto provocado por geotermia jamás registrado. ¿Ves el patrón? El ser humano perfora, la tierra responde, y el proyecto muere. Una y otra vez, en países distintos, con tecnologías distintas, la misma lección. Y déjame preguntarte algo, porque de verdad quiero saberlo.
Vives cerca de una zona de pozos, de una refinería, de un lugar donde se extrae gas o petróleo. ¿Has sentido temblores donde antes la tierra estaba quieta? Escríbelo en los comentarios. Entre todos podemos ir armando un mapa de lo que casi nadie está mirando. Ahora bien, hay que ser honestos, porque este canal se trata de la verdad, no del miedo fácil. La inmensa mayoría de estos sismos provocados son pequeños, magnitud 2, 3, 4. Suficiente para asustarte, para agrietar un muro, pero rara vez para matar. El problema es que existen las excepciones, y son escalofriantes. India, 1967. La presa de Koina. No hubo inyección, no hubo fracking. Solo el peso descomunal de un embalse gigantesco. Miles de millones de toneladas de agua, aplastando la corteza y filtrándose en las fallas. El resultado fue un terremoto de magnitud 6.3, alrededor de 200 muertos. Es, hasta hoy, el terremoto provocado por el hombre más mortífero que se conoce. Y no fue un caso aislado. Esa misma presa siguió temblando durante décadas, como si algo allá abajo se hubiera despiertado para siempre y ya no pudiera volver a dormirse. Esa es la parte que quita el sueño. Casi siempre son temblores menores, pero nadie puede garantizarte cuál será la excepción, cuál será la falla que estaba más cargada de lo que creíamos. Estamos jugando con gatillos, sin saber del todo cuáles están amartillados. Y con esa duda encima, llegamos a México. Porque todo esto, todo lo que acabas de escuchar, no es solo un problema de países lejanos. Desde 2013, Pemex ha usado fracking en el noreste de México. Estados como Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas. Solo en Nuevo León se cuentan más de 180 pozos. Y aquí viene el dato que casi nadie te muestra. Una investigación de la organización Cartocrítica, con datos del Servicio Sismológico Nacional, encontró algo inquietante. En las zonas donde Pemex admitió hacer fracking, los sismos se multiplicaron, de menos de 10 al año, una década antes, a más de 100 en un solo año. Y no son solo números en una gráfica. En municipios como Los Ramones, Nuevo León, los vecinos llevan años denunciando lo mismo. Agua turbia saliendo de sus llaves y cientos de casas agrietadas después de temblores en una tierra que antes no temblaba. Un investigador de la Universidad de Nuevo León se dedicó a cruzar los mapas. ¿Dónde estaban los pozos? ¿A qué profundidad? ¿Y dónde estaban los epicentros? Habla con la gente de esos pueblos y te cuentan lo mismo, casi con las mismas palabras. Que primero llegó un ruido sordo, que después el agua empezó a salir turbia, con un olor extraño. Y que una noche la tierra se movió donde nunca jamás se había movido. Grietas que trepan por las paredes como raíces. Puertas que dejan de cerrar. Familias que aprendieron a dormir con un ojo abierto. En casas que se van rajando poco a poco. Y ninguna autoridad que les diga, con todas sus letras, por qué. Ahora, seamos rigurosos. Esto es una correlación muy fuerte, pero probar la causa de cada sismo, uno por uno, es dificilísimo. Nadie te va a firmar un papel diciendo, este temblor lo causó este pozo. Y esa dificultad le conviene a alguien, porque mientras tanto, en 2026, Pemex no solo no se detiene, quiere acelerar. En sus planes está el proyecto Burgos, para explorar yacimientos no convencionales. Cartocrítica calcula que hay más de 7 millones de hectáreas del país señaladas como potencial para el fracking. 7 millones de hectáreas sobre un territorio que ya conoce demasiado bien lo que es un gran terremoto. Y ahí está el nudo de todo esto. Necesitamos energía. Nadie lo niega. Pero hemos aprendido, a golpes, en Oklahoma, en Holanda, en Corea, en España, que cuando metemos la mano en las profundidades de la tierra, a veces despertamos algo que llevaba dormido desde antes de que existiera la humanidad. Algunos países ya vieron el peligro y frenaron. Holanda cerró su mina de oro. Reino Unido, Suiza, España, se echaron para atrás.
Y México, mientras tanto, se prepara para pisar el acelerador. Sobre un país que ya vive con miedo al gran terremoto de la naturaleza. El de la brecha de Guerrero. Ese que sabemos que algún día llegará. Déjame dejarte con un pensamiento incómodo. Toda tu vida te enseñaron que un terremoto es cosa del destino, de la mala suerte, de la furia de la tierra. Pero ¿y si el próximo gran sismo de México no lo decide la naturaleza? ¿Y si tiene una fecha, una empresa, un permiso y una firma? En este canal seguimos destapando lo que se esconde debajo de la superficie. Eso que preferirían que no miraras. Si quieres seguir viendo lo que nadie más se atreve a contar, suscríbete, porque lo que viene va a estar todavía más profundo. La tierra tiembla. La pregunta es, ¿quién la está haciendo temblar?